Mis padres solo me querían por el dinero que generaba para sus caprichos y me trataban como un esclavo. Decidí vengarme de la mejor manera posible. Mi nombre es David, y lo que voy a contar es la historia de cómo mis padres me convirtieron en su sostén económico, su cajero automático y su esclavo desde que era apenas un adolescente. Mientras otros chicos a los 16 años trabajaban para ahorrar dinero para sus caprichos o su futuro, yo trabajaba para mantener los caprichos de mi familia. Lo peor no fue simplemente que me exigieran trabajar para la casa, lo peor fue descubrir que todo el dinero que ganaba no era por necesidad, sino para satisfacer los deseos y caprichos de mis padres y mi hermano menor. Desde pequeño, me enseñaron que la familia era lo primero, que debía ayudar y ser agradecido por todo lo que mis padres hacían por mí. Crecí creyendo eso, pensando que darles lo que ganaba sería mi forma de devolverles todo lo que habían hecho por mí. Pero lo que descubrí con el tiempo fue mucho más oscuro. Mis padres no me veían como su hijo, me veían como una herramienta financiera, y mi hermano menor Marcos siempre fue el niño dorado, aquel a quien le concedían todo mientras yo trabajaba más, recibía menos, y era ignorado. Recuerdo claramente mi infancia. Siempre fui obediente, responsable y aplicado, características que para otros padres habrían sido motivo de orgullo. Pero en mi familia, eso no era suficiente. Desde pequeño, mi hermano menor fue el favorito. Siempre obtenía lo que quería sin esfuerzo alguno. Y aunque en ese momento no lo entendía del todo, lo que mis padres estaban haciendo era explotarme emocional y financieramente. Mi madre dejó de trabajar cuando yo tenía apenas 10 años. Dijo que quería quedarse en casa para cuidarnos mejor. En ese momento pensé que era algo positivo, que tener a mamá en casa sería bueno para la familia. Pero con el tiempo, me di cuenta de que su decisión no tenía nada que ver con cuidarnos. No quería trabajar, quería vivir cómodamente a costa de lo que ganaba mi padre. Mi padre trabajaba en una fábrica. Era un hombre agotado, pero aún así permitía que mi madre viviera como una reina en casa, mientras mi hermano recibía todo lo que deseaba. Aunque yo siempre sacaba buenas notas en el colegio y me portaba bien, nunca fui el centro de atención. Para mis padres, mis logros eran invisibles. En cambio, Marcos siempre era el centro de todo, el niño al que le compraban todo lo que pedía, mientras a mí me dejaban con las sobras. Cuando tenía 13 años, ocurrió uno de esos momentos que nunca olvidaré. Quería unas zapatillas nuevas porque las que tenía ya estaban muy desgastadas. Le pedí a mi madre si podía comprármelas. Su respuesta fue fría y directa: no hay dinero suficiente en este momento. Me resigné, como lo había hecho tantas otras veces, y seguí usando las mismas zapatillas viejas. Sabía que no valía la pena insistir. Una semana después, Marcos se quejó de que quería una consola de videojuegos nueva. Y sin pensarlo dos veces, mis padres se la compraron. ¿La excusa? Se lo merece por portarse bien. Esa frase quedó grabada en mi mente como un hierro caliente. Yo también me portaba bien. Yo también hacía todo lo que me pedían. Pero para mí nunca había nada. Fue en ese momento que comencé a darme cuenta de la enorme desigualdad que existía en mi casa. Mis padres favorecían a Marcos en todo, y no importaba lo que yo hiciera, nunca sería suficiente. Marcos vivía como un rey en la casa. Consolas nuevas, ropa de marca, juguetes, viajes con sus amigos. Mientras yo me esforzaba por obtener buenas notas y cumplir con mis responsabilidades, él simplemente recibía todo en bandeja de plata. Cuando cumplí 16 años, conseguí mi primer trabajo en una pequeña tienda del barrio. Estaba emocionado. Era mi oportunidad de ser independiente, de ganar mi propio dinero y finalmente poder ahorrar para mí mismo. Mi plan era sencillo: quería comprarme un móvil nuevo, tal vez unos auriculares, y ahorrar para un futuro. Pero esa ilusión no duraría mucho. Cuando cobré mi primer salario, mis padres me pidieron que les diera todo el dinero. Me dijeron que era para ayudar con los gastos de la casa. Me explicaron que las cosas estaban difíciles, que mi padre no ganaba lo suficiente para cubrir todo, y que yo, siendo el mayor, debía asumir la responsabilidad de ayudar. Lo dijeron de una manera tan convincente, con ese tono de manipulación emocional, que me sentí culpable por siquiera haber pensado en quedarme con ese dinero. Accedí, y les di todo. Al principio, no lo vi como algo negativo. Pensé que estaba ayudando a mi familia, que realmente lo necesitaban.
Pero pronto me di cuenta de que ese dinero no se usaba para pagar la comida ni el alquiler. En su lugar, mi madre usaba el dinero para sus caprichos personales. Empezó a quedarse más en casa, a salir de compras y a no hacer prácticamente nada, más allá de ver televisión todo el día. Mi padre, que solía trabajar duro en la fábrica, empezó a reducir sus horas. Me dijo que ya no era necesario hacer tantas horas extras porque ahora yo trabajaba. Y mientras tanto, Marcos seguía viviendo como un rey. Consolas nuevas, ropa de marca, salidas con sus amigos, y todo esto se pagaba con el dinero que yo ganaba trabajando largas horas en la tienda. Nunca me quejé. Sentía que era mi deber, que era lo correcto. Pero en el fondo, comencé a sentir una frustración creciente. Nada era para mí. Todo lo que hacía era para los demás, y nadie lo apreciaba. Yo no era su hijo, era su cajero automático. Cuando cumplí 18 años, la situación se volvió insostenible. Ya no era solo que me quitaran todo el dinero que ganaba. Ahora, me pedían aún más. Marcos, que ya estaba acostumbrado a que le dieran todo lo que pedía, exigía constantemente lo último en tecnología. Quería el móvil más moderno, la consola más nueva, ropa de marca de diseñadores caros. Y si no lo conseguía, hacía rabietas. Y como siempre, mis padres cedían. Pero lo peor llegó cuando me pidieron algo aún más grande. Mis padres me dijeron que querían que pidiera una hipoteca para comprar una casa más grande. Ya no les bastaba con la casa en la que vivíamos, querían algo mejor. Me explicaron que como yo trabajaba, era mi deber hacerme cargo de esa hipoteca. Al principio, no sabía qué responder. Me pedían que me endeudara de por vida para comprarles una casa, y lo peor era que lo decían como si fuera lo más normal del mundo. Fue en ese momento que la realidad me golpeó. Ya no era un hijo, era una fuente de ingresos. No les importaba mi futuro, ni mis sueños, ni lo que yo quería. Lo único que les importaba era que yo financiara su estilo de vida. Mi madre había dejado de trabajar completamente, no porque tuviera problemas de salud o algo así, sino porque simplemente no quería hacerlo. Mi padre trabajaba lo mínimo necesario, confiando en que yo cubriría el resto. Y Marcos, él seguía siendo el rey de la casa. Todo giraba en torno a él, y mis padres estaban dispuestos a sacrificar cualquier cosa para que él obtuviera lo que quería. Incluso mi vida. Fue en ese momento que decidí que ya no podía más. No estaba dispuesto a pasar el resto de mi vida siendo su esclavo. Mis padres me pidieron que solicitara la hipoteca para comprar esa casa más grande que tanto querían. Les prometí que lo haría, pero lo que en realidad estaba haciendo era planear mi huida. Finalmente, el día llegó. Mis padres firmaron la hipoteca para la nueva casa. Estaban emocionados, pensando que su plan había funcionado, que seguiría siendo su esclavo financiero. Pero esa misma tarde, empaqué mis cosas y me marché. No les dejé una carta, ni les expliqué nada. Simplemente desaparecí. Pedí un cambio de sucursal en mi trabajo, cambié mi número de teléfono, y le pedí a todos mis amigos que no le dijeran nada a mi familia. Estaba decidido a empezar una nueva vida, lejos de ellos. Los meses que siguieron fueron los más liberadores de mi vida. Por primera vez, todo lo que ganaba era para mí. Pude ahorrar dinero, comprarme las cosas que siempre había querido, y vivir sin miedo a que mis padres o mi hermano me pidieran más y más. Finalmente, sentía que tenía el control de mi vida. Con el dinero que ahorré durante esos meses, estaba a punto de comprarme mi propio piso. Era una sensación increíble saber que, después de tantos años de trabajar para los caprichos de mi familia, ahora trabajaba para mí. Por fin podía disfrutar de la vida sin sentirme explotado ni manipulado. Todo parecía perfecto. Pero mi felicidad no duraría para siempre. Un día, mientras estaba en mi trabajo, mis padres aparecieron en mi nueva sucursal. No sabía cómo me habían encontrado, pero pronto descubrí que un amigo en común con mi hermano, sin querer, les había dicho dónde estaba. Mis padres no venían a reconciliarse, ni a pedirme disculpas por cómo me habían tratado. Venían a exigirme. Necesitamos que vuelvas, me dijeron. Las cosas han ido mal desde que te fuiste. Resulta que, después de que me fui, no pudieron pagar la hipoteca de la nueva casa. Mi madre, que había dejado de trabajar hacía años,
tuvo que volver a trabajar, y mi padre tuvo que empezar a hacer horas extras nuevamente para poder sobrevivir. Pero lo peor fue Marcos. Sin el dinero que yo les daba, no podía seguir manteniendo su estilo de vida, así que comenzó a robar para conseguir lo que quería. Fue arrestado y ahora estaba en la cárcel. Mis padres me echaron la culpa de todo. Me dijeron que, si no hubiera huido, nada de eso habría pasado. Que era mi deber como hijo ayudarles, que les debía todo porque ellos me habían dado la vida. Querían que volviera a casa, que les ayudara a pagar la deuda de la hipoteca, que salvara a la familia. Por primera vez en mi vida, no me sentí culpable. Durante años, me habían manipulado, explotado y utilizado, y ahora, cuando todo se desmoronaba, esperaban que yo volviera a salvarlos. Pero yo ya no era el niño obediente que les daba todo lo que pedían. Les dije que no. Les dije que no iba a volver, que no iba a pagar sus deudas ni a seguir manteniéndolos. Mi madre empezó a llorar, diciendo que cómo podía hacerles esto, que era su deber como madre pedirle a su hijo que ayudara. Mi padre intentó amenazarme, diciéndome que me arrepentiría, que nunca podría vivir tranquilo sabiendo que había dejado a su familia atrás. Pero yo ya no les tenía miedo, sabía que no les debía nada. Les dije que, si seguían acosándome, llamaría a la policía. Y luego les pedí que se marcharan de mi trabajo. Después de ese día, nunca volví a saber de ellos. Me enteré por amigos que, después de perder la casa, se mudaron a un apartamento pequeño. Mi madre trabaja ahora en un supermercado, mi padre sigue haciendo horas extras, y Marcos sigue en la cárcel. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debería haberles ayudado. Pero cada vez que lo pienso, recuerdo todos esos años en los que me trataron como su esclavo, y sé que tomé la mejor decisión para mí. Finalmente soy libre, y por fin puedo vivir mi vida sin cargas.